primero en hacer uso de la voz será el maestro Valente Quintana Pineda, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Relaciones Laborales y especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Laboral en la Escuela Libre de Derecho, miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, profesor de Derecho de Trabajo en la Universidad Iberoamericana y de la Universidad de Anáhuac. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Sea usted bienvenido, maestro Valente, tiene el uso de la voz. ¿Me escuchan? Sí, ya ahí está. Perfecto. Pues, antes que nada quiero expresarles que estoy muy contento de estar aquí en nuestra casa, la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, de estar en medio de un foro tan nutrido, y además de tan nutrido, tan plural. Creo, bueno, primero quiero agradecer, además de la CROM, a su secretario general, don Rodolfo, a mi amiga Taide González, a nuestro amigo Carlos Verduzco, que nos permitieron poder estar hoy aquí con ustedes, platicando un par de ideas acerca de la transformación que está viviendo el sindicalismo, o por lo menos que queremos pensar que se está transformando en este momento. Últimamente hemos escuchado mucho acerca de la... Nuestro presidente habla mucho de ella y creo importante nada más como dejar como antecedente, sobre todo porque aquí está con nosotros nuestro amigo Damián, un ponente no mexicano, casi mexicano ya de hermandad, pero al final argentino. En nuestro país hablamos de 4 transformaciones ya. Primero, ustedes saben, la independencia, que la independencia dejó a sus propios personajes como el cura Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, después de las guerras de reforma, que tuvimos ahí a Sebastián Lerdo de Tejada, Benito Juárez, la revolución, con los revolucionarios que ustedes ya conocen, Francisco I. Madero, Carranza, Obregón. Pero antes de esa etapa hay un personaje, un par de personajes, unos hermanos, a quienes yo quiero recordar, que de hecho si ustedes entran de la calle directamente van a ver ahí un busto de don Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón y Enrique Flores Magón, su hermano, fueron los pioneros, digamos, en publicar en su diario Regeneración temas que preocupaban a los obreros de México. Empezaron a hablar acerca de los abusos que se vivían en México. Eso llevó ya en una etapa revolucionaria a crear la Casa del Obrero Mundial, que fue el primer antecedente, si bien no fue una central obrera, sí fue el primer antecedente de una asociación de trabajadores que se preocupaban, que se reunían, que estudiaban y que veían cómo mejorar sus condiciones. Esta etapa es muy importante para nosotros porque después de esta, ya como resultado de la revolución, en 1917 tenemos nosotros nuestra Constitución Política Mexicana, que además es la primera Constitución, ¿se escucha? Ya, de corte social, y en esta plasma ya las bases legales y estructurales para poder crear un sindicalismo legal en México. Pero entonces estamos hablando de una cosa, que en tema sindicalismo estamos, quiero pensar, viviendo la primera transformación. En 1918 nace esta casa, en 1936 nace la CTM, en el 52 nace la CROC, ¿sí? Y bueno, dejando este antecedente claro, nada más dejando el punto claro acerca de que estaríamos viviendo en el mejor de los casos la primera transformación, quiero enfocar o proyectar hacia dónde vamos. Hoy sabemos que las centrales clásicas nos han dejado una base sindicalista sólida, pero mejorable. Con esto quiero decir que, si bien debemos de proyectar un cambio en los sindicatos en México, también debemos de respetar las bases que nos han dejado
nuestros ancestros sindicalistas, las primeras personas que tomaron ese valor, que tomaron esa dedicación para tener en sus manos la representación de los obreros mexicanos, que también es algo que debemos de valorar y de admirar. Por supuesto, como todo lo que está en manos de los seres humanos, de repente se presta a temas no deseables, digamos, para no decir otras palabras, ¿sí? Yo creo que lo que tienen que hacer hoy los sindicatos, y eso es una opinión muy personal, es, además de hablar de libertad sindical, hacer respetar la libertad sindical. La libertad sindical no la podemos entender sin tres conceptos básicos: la pluralidad sindical, la autonomía sindical y la libre sindicación, o por lo menos doctrinalmente era lo que decía un doctrinario brasileño llamado Mozart Russomano. Mozart Russomano decía que si nosotros queremos hablar de libertad sindical efectiva, tendríamos que hacer respetar estos tres puntos. Entonces habría que hacer el análisis de cómo vamos, por ejemplo, en el tema de libre sindicación. Nuestros trabajadores tienen la libertad de pertenecer o no a un sindicato en México para poder ingresar a un centro de trabajo. Las respuestas ustedes las conocen. En el tema de autonomía sindical, y voy a sonar a lo mejor un poco necio, criticando el tema de la toma de nota, la famosa toma de nota, que si bien tiene un carácter declarativo, por lo menos así lo plasma en la Ley Federal del Trabajo, nosotros sabemos que sin esta toma de nota no podemos ejercer dos derechos básicos como el derecho de huelga o el derecho de contratación colectiva. Entonces, de facto, esto lo que nos hace es que pierde ese carácter declarativo y adquiera un nuevo carácter constitutivo. ¿Por qué? Porque un sindicato sin derecho de huelga y un sindicato sin derecho a contratación colectiva, pues es un sindicato manco, que no puede ejercer absolutamente nada, y pues estará ahí como simple asociación. Creo importante, bajo este orden de ideas, no solamente es bueno cacarear el huevo de que ya tenemos nuevas ratificaciones de convenios. Ya teníamos ratificado el convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, pero nada más acabo de hacer un pequeño análisis, claro, desde mi perspectiva y punto de vista, de por qué considero que todavía nos falta mucho para respetar la libertad sindical. Hablamos de pluralidad, hablamos de autonomía y hablamos de libre sindicación. Otro tema en cuanto a la autonomía sindical, creo yo, y ustedes me corregirán, ustedes que están inmersos en la vida sindical de este país, la autonomía sindical no está impedida por la nota, sino la autonomía sindical también es obstaculizada en el rendimiento de cuentas. Se supone que un sindicato, una organización sindical debe de autorregularse, ¿sí? Y el tema en México es que ya también tienen varias trabas, entendibles hasta cierto punto, como la rendición de cuentas, ¿sí? En los temas de transparencia y acceso a la información, a los sindicatos ya se les está solicitando que rindan cuentas acerca de los recursos. Y lo que yo he escuchado es, hay que saber distinguir entre sindicatos que sus recursos provienen de capital privado y sindicatos que sus recursos vienen del erario público. Pero hasta donde yo tengo entendido, sindicato es sindicato y al final los recursos públicos, cuando ingresan a un sindicato, así vengan del erario público, dejan de pertenecer al Estado, dejan de ser recursos públicos y van a ser recursos del sindicato, y los sindicatos no son órganos públicos, salvo su mejor opinión. Entonces creo que también estamos violando autonomía, estamos violando libertad y estamos violando libre sindicación. Hay que trabajar para ello. No es un tema de etiquetas de determinadas centrales. Yo creo que al final todos los que hemos estado involucrados dentro del sindicalismo mexicano, con la central que ustedes quieran, con la etiqueta y con el color que a ustedes estén pensando, todos hemos pasado por ese tipo de vicios dentro de la vida sindical, de las relaciones colectivas,
¿sí? Creo que también es importante hablar de la negociación colectiva, porque hablamos mucho acerca de la ratificación del convenio número 98, que habla de negociación colectiva. Este convenio es todo un reto, llevarlo a cabo, no tanto plasmar lo que dice el convenio dentro de nuestra ley interna, nuestra ley nacional, que sería la Ley Federal del Trabajo, y obviamente el 123, sino llevarlo a cabo, plasmar el tema de la negociación colectiva en la Ley Federal del Trabajo nos ha costado mucho trabajo. El tema de erradicar los contratos de protección, que los contratos de protección todos los criticamos, todos los critico yo, los critican todos. Sin embargo, todos hemos estado también en algún momento asesorando a un cliente, porque también tengo clientes patrones, no nada más trabajo para organizaciones sindicales. Y cuando nos dicen, ¿cuál es la mejor manera en la que yo me puedo blindar? De inmediato le dice, ¿sabes qué? Por cómo están las cosas en México, por las lagunas legales que nosotros llegamos a tener, ahí está la opción del contrato de protección. Eso lo hacemos nosotros. Eso, lo ideal, por lo menos de aquí a que tengamos nuestra siguiente Ley Federal del Trabajo, o la misma pero reformada, es irlo dejando poco a poco. Necesitamos las bases legales, por supuesto, son fundamentales, pero una vez teniéndolas, empezar a educar nuevos sindicalistas, sindicalistas jóvenes, que pierdan ya ese tipo de prácticas. Primero, que la ley se las impida, pero que además necesitamos que se cree una nueva conciencia en ellos. Por eso creo que los sindicalistas jóvenes, aquí veo en esta central, y además es algo que yo aplaudo mucho, muchos sindicalistas jóvenes, está Taide, está Carlos, entre otros compañeros que, digo, yo aplaudo que se les dé esa oportunidad, pero también esa formación, la formación de los nuevos sindicalistas. Yo he estado con mi amiga Pati Méndez y con todos los compañeros del Sindicato Nacional de Hospitales platicando estos temas también. ¿Qué es, o hacia dónde vamos, más bien, hacia dónde queremos dirigir el rumbo de este nuevo sindicalismo? Tenemos ahorita la oportunidad, y yo creo que hay que hacerlo. Necesitamos acercarnos a los jóvenes, que los jóvenes y los líderes sindicales se reencuentren. ¿Por qué? Porque están muy alejados, porque los jóvenes ya no identifican, no se sienten identificados con una identidad sindical, no sienten esa protección que deberían de sentir, porque además ese es el sentido que tienen todos los sindicatos. Hay que acercarnos a ellos, hay que acercarnos a los jóvenes, que sepan de qué trata un sindicato. Cuando yo hablo con alumnos de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad de Anáhuac, y sacamos el tema de sindicalismo o el tema de huelga, automáticamente piensan en los cierres de reforma. No es eso. Hay que empezar desde allí. Hay que empezar a educarlos. Hay que empezar a darles esa información, porque además no somos eternos. Y ellos son los que van a tomar las riendas de ese nuevo sindicalismo. Están creando nuevas centrales que presumen una transformación. Yo creo, acerca de si esto es verdad o no es verdad, yo creo que la verdad no es hija del poder, sino es hija del tiempo. Entonces solamente el tiempo nos va a decir si efectivamente vivimos una cuarta transformación y vivimos una primera transformación en cuanto al sindicalismo de México. El sindicalismo de México siempre ha estado íntimamente vinculado, ya sea con partidos políticos o directamente con los gobiernos en turno. Traigo un par de notas nada más para ver que todos los puntos que creo delicados se toquen. Y bueno, yo creo que el punto fundamental de mi mensaje, de hecho no sé cómo vamos de tiempo, el punto fundamental de mi mensaje es: señores sindicalistas, respetamos su experiencia, respetamos su madurez, hay que aprenderles mucho a ustedes, pero también hay que desaprender ciertas cosas. Hay que transmitirles ese mensaje a los nuevos líderes sindicales, porque no somos eternos y porque ellos son los que llevarán las riendas del sindicalismo en este país. Entonces, el mensaje es ese y mi mensaje sería hasta ahí. Muchísimas gracias por su atención.